gracias por acompañarnos. Vencer el tráfico a Bruno Mars y la iluminación del árbol de Navidad del Hospital de Niños no es fácil, así que estamos terriblemente agradecidos de que estén acá. Se nos ocurrió en el seno de la Junta Directiva, y esto se consulta con todos los miembros de la Academia, que todos hemos venerado al Teatro Nacional como nuestra joyita, y coincide con que un domingo la máster Lucía Ovares publica en la revista Áncora de la Nación un artículo muy interesante, todos lo podemos leer. Y de esas cosas de domingo en la mañana, ¿por qué no llamar? Primero consultar a los jefes, ¿por qué no llamarnos y comunicarnos? La experiencia ha sido muy agradable. Doña Lucía Arce se siente genuinamente honrada de estar aquí. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ella y la emoción, el cariño que ella siente por el por el Teatro Nacional y que nosotros le demos apertura acá fue genuina. La máster Lucía Ovares es graduada en Bachiller de la Enseñanza de los Estudios Sociales, en una licenciatura en Historia con grado de distinción, ambas en la Universidad de Costa Rica, sede central Rodrigo Facio. Tiene una maestría en Administración Educativa de la Universidad Americana. Es docente en la educación secundaria, jefe de área educativa para el Ministerio de Justicia, Dirección General de Adaptación, jefe de servicios archivísticos externos en el Archivo Nacional de Costa Rica, jefe del Centro de Investigación, de Documentación e Investigación del Teatro Nacional de Costa Rica. Tutor en la Cátedra de Historia, Universidad Estatal a Distancia. Escribe libros de textos educativos para educación primaria y revisora para textos educativos de educación secundaria. Es entusiasta, participadora, organizadora y expositora de diversos congresos y capacitaciones. No me cabe la menor duda que para todos es un placer recibirla y que nos acompañe. Muy buenas noches. Efectivamente, perdón, como dice la doctora Judith, perdón, estoy muy contenta. Hablo personalmente para que esta noche me estén recibiendo aquí y también en nombre del Teatro Nacional. Mis más sinceras disculpas, salí hace muchas horas de San Pedro, donde tenía una actividad muy importante. Mi nieta se graduaba de 6º grado y crucé toda la ciudad, pero hoy parece que hay una actividad en el Estadio Nacional, no sé si es fútbol, yo no soy futbolera y no creo haber pasado unos minutos más extensos y tanta estrés como ahora. Si hay un psicólogo en el público después no estaría tan mal atender. Bueno, muy bien. Vamos a empezar porque ya tuvieron la gentileza de esperarnos muchísimo rato, entonces vamos a dar inicio. Probablemente todos los que estamos aquí hemos al menos una vez visitado el Teatro Nacional. No sé si alguna persona perdón, no ha estado en el Teatro Nacional, ¿verdad? Es ese espacio donde todos nos sentimos en casa, es ese monumento histórico que nos convoca, que nos identifica y que nos hace sentir costarricenses como uno más. Entonces vamos a hablar esta noche de esa casa nuestra. Esto es una belleza, esto es cultura nuestra. La magia que ellos sienten al entrar aquí es algo increíble, algo que nunca van a olvidar. Entonces, desde que entran acá a hacer la fila, ya ellos están viendo las obras, las esculturas, viendo cuál es la tragedia, la comedia, qué representan. Están muy fascinados porque nunca antes habían visto una obra de teatro como esta.
emoción. Mi primera vez en el Teatro Nacional es muy grande. Fue tan hermoso que me hizo los ojos de llorar de la emoción. Les va a permitir ampliar sus conocimientos, su vocabulario, sus expectativas a futuras acciones de vida positivas para que haya un mejor progreso en sus comunidades. Bueno, con esa motivación de los niños, que cerca de 50.000 llegan por año al Teatro Nacional bajo el programa Érase una vez, que ahorita les vamos a comentar, voy a rememorar un poquitito lo que a veces nos gusta, encontrarnos con nuestro pasado, con nuestras raíces. Inicialmente voy a hablarles de cómo surge el Teatro Nacional y algunos elementos arquitectónicos y de sus artes visuales que, como verán, nos ponen entre los monumentos más hermosos del planeta. Primero que nada voy a hablarles un poquitito sobre la historia del teatro. En realidad el teatro está presente en Costa Rica desde el periodo colonial, con episodios que van a estar muy vinculados sobre todo a la presencia de la Iglesia Católica, que va a hacer representaciones específicamente en el género del teatro, pero que están muy vinculados, por supuesto, con motivaciones y con puestas en escena religiosas, en donde las mujeres, por supuesto, no pueden ser parte de los elencos, y los actores principalmente van a ser aquellas personas que están que son parte de la servidumbre, porque van a buscar cómo recrear a las personas para las que trabajan, los españoles, los criollos, etcétera. El primer teatro con el que contamos en San José principalmente es ya muy temprano, es decir, posterior a la independencia, y era algo como vemos en la imagen, ¿verdad? Vamos a tener un lugar de paja donde la gente se reúne, donde uno, si quiere estar sentado, pues va a tener que llevar su sillita, ¿verdad? Y ya para 1846, cuando todavía no se había fundado la República, vamos a tener un teatro, ¿verdad?, parecido al que vemos en la imagen, de techo de tejas y que podía soportar hasta 200 espectadores. No es hasta 1847 cuando se encuentra en el poder el doctor Castro Madrid, que efectivamente funda la República, que se crea las primeras ideas de tener un teatro de carácter nacional. Realmente es Castro Madrid quien inicia es el principal gestor del surgimiento de lo que décadas después fue el Teatro Nacional. Probablemente su nieto, que fue Rafael Iglesias Castro, a quien le correspondió inaugurar el teatro, tenía muy en mente ese encargo, es decir, el Teatro Nacional, y esto quisiera que lo conservemos en mente durante nuestra exposición, no es un edificio que surge de la noche a la mañana, sino que va a ser el resultado de un proceso que está aparejado con la construcción del Estado. Recordemos que con la independencia en 1821, a todos los actores sociales, criollos, iglesia, el ejército, la policía, los comerciantes, etcétera, van a tener que sumarse para edificar un Estado costarricense a partir del momento en que nos separamos de España. Y durante ese proceso, que tiene como bases lo económico y lo político, también como un elemento inherente al ser humano, va a ir construyendo su proceso cultural. El momento más finisecular de este periodo, es decir, a finales del siglo XIX, culmina y se corona con el levantamiento y la apertura del Teatro Nacional, pero es un proceso no antojadizo, sino constructivo a lo largo del tiempo. El Teatro Mora va a ser el primer teatro público que existe en Costa Rica, a diferencia de otros grandes teatros de América Latina, para hablar en términos comparativos. Por ejemplo, el Teatro Colón, que tuve hace unos pocos días la posibilidad de visitar, van a iniciar con un capital privado. El Teatro Nacional siempre se pensó, y esto tiene que ver mucho con cómo somos los costarricenses, siempre se pensó como una iniciativa que fuera del Estado, ¿verdad?, como las instituciones que más amamos todavía hoy en día,
Y el Teatro Mora es ese primer teatro, se llama de esta manera porque con no poca modestia, don Juanito Mora Porras pues decidió ponerle su propio nombre, siendo él uno de los clanes más importantes de la oligarquía cafetalera, y ya para ese momento vamos a tener un teatro. Les puse acá este anuncio que nos hemos encontrado, lo único que he encontrado del Teatro Mora, que me permito leerles un poquitito, es una invitación para el espectáculo que va a haber, ¿verdad? Dice, para el domingo próximo se presentará La Gran Tragedia, Otelo o El Moro de Venecia. A continuación se echará una divertida pieza de canto, enseguida se representará el gracioso satiné titulado Don Secundino, dando fin a la función con una pieza de baile. Pongan atención a lo siguiente: entrada a R$2 a las personas pudientes y a los descalzos a R$1. Entonces todos podían entrar al Teatro Mora. Bueno, si el tiempo daba posibilidad, pues se ejecutará, ¿verdad? Porque en ese tiempo las funciones durante todo el siglo XIX eran exactamente como los días de marcar, martes, jueves, sábado y domingo. Entonces, bueno, sí, pero si llovía, generalmente se suspendía el espectáculo, ¿verdad? Bueno, esta publicación, lo que hoy sería para nosotros como una especie de anuncio o afiche, es de 1841 y bueno, creo que esto no está bien fechado a la hora de transcribirlo, porque el Teatro Mora, creo que aquí hay un error de digitación, porque el Teatro Mora efectivamente surge en 1850. El Teatro Mora, una vez que don Juanito Mora es, no solo, bueno, con un golpe de Estado, es separado del poder, del ejercicio del poder como presidente ya, y además fusilado, como todos sabemos, va a pasarse a llamar Teatro Municipal. Los Montealegre que le suceden el poder no van a querer tener ningún vestigio de él. Esta es una única foto que existe de este primer teatro y podemos decir que es como un verdadero teatro pensando en las expectativas que tenían los costarricenses en él. Nos va a permitir que el mercado cultural que está efervesciente en América Latina de compañías españolas, italianas, francesas inclusive, puedan presentarse en Costa Rica, y esto va a hacer que el sueño de los liberales, quienes están llevando a cabo este crecimiento y desarrollo del Estado costarricense, efectivamente puedan ir teniendo un desarrollo en cuanto a la formación de públicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver principalmente zarzuelas, operetas, también óperas, y como este es un teatro público, el Estado va a subvencionar todos los eventos que se dan en él. Sin embargo, para 1888 el Teatro Municipal se derrumba, ya estaba un poco destruido y termina por derrumbarse. Realmente no fue una gran preocupación para el Estado costarricense y para los amantes de los espectáculos, porque no llegó a satisfacer enteramente el deseo de una infraestructura como la que ya llevaban décadas pensando. Es decir, aquí se soñó el Teatro Nacional como el que conocemos hoy en día desde el 1840. En 1890 yo he venido diciendo en los últimos tiempos que al presidente, que efectivamente en forma un poco intempestiva asume el poder en este momento, que es José Joaquín Rodríguez Zamora, ¿verdad?, que gobierna de 1890 a 1894, se le juntan todos los astros, ¿verdad? No hay un momento mejor en todo el siglo XIX en bonanzas de café, por ejemplo, no vamos a tener mejores precios hasta después de la Primera Guerra Mundial. El hecho de que un grupo de comerciantes y agricultores, entre ellos don Cleto González Víquez, que todavía tenía que esperar a inicios del siglo XX para ser presidente en más de una ocasión, le presentan una solicitud. Y Rodríguez Celedón, Rodríguez Celedón, que llega al poder después de los hechos que todos recordamos de 1889, un poco conflictivos y bien amparados por la Iglesia, decide que va a hacer cosas que realmente le agradan al pueblo, como sucede hoy en día con algunos populistas, para poder
levantar un teatro que finalmente lo hace pasar a la historia. En resumen, se firman 3 decretos que posibilitan el desarrollo de la construcción del Teatro Nacional. Un primer decreto se firma el 28 de mayo de 1890 y declara como una obra nacional el teatro de la capital de la República, como una necesidad social reclamada por la civilización y la cultura del país. Vean que este elemento es fundamental. Si los costarricenses no logramos en el siglo XIX ponernos de acuerdo en lo político y en lo económico, y de eso hay muchos ejemplos, más de una decena de constituciones políticas que se sucedieron unas a otras con golpes de Estado, y una serie de eventos. En lo cultural sí logramos ponernos de acuerdo, y entonces este primer decreto indica que se va a poner un impuesto a la exportación de café, y ellos piensan que con 200,000 pesos oro de aquella época, la unidad monetaria, iba a alcanzar. Pasó un año más o menos y parecía que la obra iba para largo, y entonces es necesario crear un segundo decreto en 1892 que ratificara el primero. No obstante, no había terminado de pasar un año más, es decir, en 1893, y los cafetaleros se negaron a seguir sosteniendo la construcción del Teatro Nacional. Y aquí derribamos uno de los primeros mitos que esperamos que esta noche se caiga en sus mentalidades también, y es que los cafetaleros únicamente aportaron un 10%, cerca de un 10% de lo que finalmente costó el Teatro Nacional. Poder hacer una aproximación del costo del teatro ha sido una dificultad importante, quizás un reto. Varios economistas e historiadores de la Universidad de Costa Rica, junto con el Teatro Nacional, hemos venido trabajando varios años en poder acercarnos a esto, porque para encontrar el costo total hay que sumar una serie de factores, y también como para poder traducirlo a la actualidad, porque la fórmula requiere elementos como precios al consumidor, etcétera, y estos datos empiezan a producirse en Costa Rica a partir de la década de 1930, 1940. Lo cierto es que hemos podido llegar a una cifra de 1.200.000 pesos que costó el Teatro Nacional. El INS en el mes pasado más o menos está haciendo una valoración de cerca de 100 millones de dólares, y por esto nos está costando tener una póliza contra incendios, ¿verdad? Sin embargo, esto simplemente es un ejercicio. Nacionales e internacionales han indicado que el Teatro Nacional prácticamente no es posible acercarse a un precio. Y el tercer decreto, pues entonces es el que más nos interesa, porque ante la negativa de los cafetaleros, entonces se decide poner un impuesto a todos los productos de importación. Y es así como de 1893 hasta 1897, que es el periodo que restaba para completar la construcción del teatro, somos todos los costarricenses que aportamos cerca del 90%. Les decía que la obra es una obra pública, y por tanto lo que en aquel momento se conocía como la Secretaría de Fomento, hoy el Ministerio de Obras Públicas, estaba desarrollando un proceso muy importante para modernizar Costa Rica, que particularmente era el centro de San José. Todos hemos escuchado que San José es la tercera ciudad que se electrificó en el mundo después de Nueva York y París. Ya empezábamos a dar nuestros primeros pasos con el acueducto, pero resulta que también estábamos construyendo un museo nacional, un archivo nacional, una biblioteca nacional, un palacio nacional, el centro de menores de reclusión que quedaba donde hoy es el Liceo de Costa Rica, etcétera. Estamos haciendo un gran esfuerzo, como igualmente de forma simultánea estaba ocurriendo en el resto de América Latina, para modernizar nuestras ciudades, de tal manera que la construcción del Teatro Nacional, que es la segunda más cara del siglo XIX, solo superada por el ferrocarril Atlántico, principal símbolo del liberalismo imperante en este momento, va a ser del propio seno del Estado. La Dirección de Obras Públicas, particularmente dentro, que todavía funciona hoy en día, va a estar liderada por el ingeniero Luis Matamoros, aquí, y le va a seguir
o le va a secundar Nicolás Chavarría. Estas imágenes que les puse, no sé si alguno de ustedes, porque a veces me he encontrado gente que dice, bueno, era mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ¿verdad? Porque este país es bien chiquitito y todos tenemos familia. En el momento en que elaboran los primeros planos, que también fueron hechos por costarricenses, segundo mito a derribar, el Teatro Nacional no es una copia de ningún otro teatro en el mundo, sino que ahora vamos a entender que hay arquitecturas que están vigentes en este momento decimonónico y por otro lado, gente muy joven que efectivamente se había preparado en Europa, sobre todo en Bélgica y en Alemania, van a traer las ideas imperantes, bueno, en sus programas de estudios. Cuando ellos hacen los primeros planos del Teatro Nacional, tienen 25 y 21 años. ¿Verdad? Claro, ustedes como médicos o especialistas en la salud van a saber que la esperanza de vida era mucho más corta en el siglo XIX que lo es hoy en día. Y esta es la propuesta del primer plano para su fachada principal. Como vemos, se parece un poco a la que tenemos, que es esta, pero vamos a encontrar algunas variantes, sobre todo en la parte de la elaboración de las ventanas, la marquesina que aquí no está presente, no vemos los nichos tan bien definidos en los que ahora está Beethoven y Calderón de la Barca, como tampoco tenemos estas pequeñas cúpulas que están al frente y el frontón es mucho más amplio en la actualidad. ¿Verdad? Aquí no contamos, hoy en día tenemos una marquesina frontal, tenemos un frontón mucho más amplio con un friso y un tímpano bellísimamente decorado, como también tenemos 3 esculturas que en la actualidad no son las originales después del terremoto de 1990, sino que están en su interior. Y finalmente es la fachada que después de 7 años y más de 100 planos llega a concretarse. La obra se desarrolla como cualquier obra en 2 fases. Siempre hemos hablado de los europeos que decoraron el teatro, pero hasta ahora estamos haciendo historia social y encontramos y conocemos quienes edificaron la obra gris. El teatro por dentro todo es de ladrillo, es inmensamente hermoso y casi 400 costarricenses, que también alguno de ellos seguramente será algún antecesor nuestro, pusieron ladrillo a ladrillo, alfareros, carpinteros, hojalateros, albañiles. 2 de ellos murieron durante el proceso, uno que se llamó David Díaz, murió en 1893 y casi al término, en febrero de 1897, Wenceslao Arroyo. Aquí vemos algunos de esos trabajadores, lamentablemente solo tenemos 3 fotografías del proceso de construcción, las demás se han perdido, pero pareciera que ellos están posando, que ese día sabían. Esta fotografía es tomada desde su fachada sur, es decir, desde la avenida Segunda, ¿verdad? Pero es muy hermosa. La parte de ornamentación fue elaborada por contratistas, así como les decía, europeos, principalmente italianos. Había un importante mercado de contratistas para los trabajos que, como les comenté hace un rato, se estaban desarrollando en América Latina y principalmente los hermanos suizo-italianos Francisco y Lorenzo Durini van a trabajar todo lo que son las propuestas de mármol. Por ejemplo, todo el conjunto escultórico del Teatro Nacional fue traído específicamente de Milán, Italia, excepto la escultura que se llama Héroes de la Miseria, que es de un costarricense, José Ramón Bonilla, y que está en el vestíbulo principal, bueno, además de la de Jiménez de Heredia, que está afuera, el flautista. La maquinaria teatral, que ahorita la vamos a ver, y algunos otros elementos ornamentales como estos tan hermosos, y por otro lado, otros italianos como la empresa de Molinari, Lázaro Riati, que van a aportar al mobiliario, al alumbrado y algunos otros elementos. En el caso, por ejemplo, de Cristoforo Molinari, que fue un italiano que llegó al Teatro Nacional o fue traído de Italia en 1895, él se abocó a remediar algunos grandes entuertos que llevaban ya de la construcción en los primeros 5 años
e hizo también su trabajo o complació tanto a los miembros de la Secretaría de Fomento que él se constituyó en el primer director del teatro. Estuvo desde 1897 que se inauguró hasta 1910. Esta fotografía del Teatro Nacional me encanta porque, bueno, nos muestra la calle del frente y que verá que era una calle pequeña y siempre al frente una plaza, pero también la posición original de la boletería que actualmente se encuentra más hacia atrás en este lado de la fachada norte, y esto sucedió porque cuando se construyó la Plaza de la Cultura en 1980, pues el teatro cedió una parte de este corredor y se corrió hacia el centro. Yo lo lamento mucho porque para mí es fascinante, ¿verdad? Cuando se decide construir la boletería externa al teatro, de acuerdo con las fuentes, encontramos que ellos se abocan mucho a su ornamentación, pensando, por supuesto, que tiene que ser tan hermosa o en consonancia con el resto del edificio. La boletería originalmente estaba utilizada por el boletero, que duró mucho en ponerse en funcionamiento, porque les cuento que el teatro, cuando inició, daba con llave en mano el teatro a las compañías extranjeras que venían, algo impensable en la actualidad, ¿verdad? Jamás pondríamos en manos de nadie nuestro Teatro Nacional, y ellos simplemente daban una garantía al Tesoro Nacional por cualquier daño, y después de una temporada de 3 meses, pues entonces devolvían eso que con el tiempo hemos aprendido a amar tanto. El conserje vivía en esta boletería, como ha sucedido en muchas de nuestras instituciones, no solo de Costa Rica, sino, digamos, de Iberoamérica. Bueno, esta es una imagen, parte de uno de los putti, que no son angelitos ni son querubines, sino son putti, un término en italiano, que están en el friso principal. Esto es un poquillo mucho más técnico, pero les voy a mencionar un poco para justificar esto que les decía, que el Teatro Nacional en su arquitectura no es una réplica del Teatro La Scala en Milán, como se ha dicho, como no sé si alguno de ustedes ha visitado La Habana y hay una réplica pequeñito del Pentágono. El teatro va a tener, digamos, o va a ser un producto academicista, historicista de tipo neorrenacentista y neopaladiano. Todo eso suena como muy aburrido, pero significa que estos elementos arquitectónicos, sobre todo alemanes, van a estar definiendo toda la estructura externa del Teatro Nacional, que, como les decía, es de ladrillo, revestida principalmente con piedra. Pero si vemos este edificio diseñado, como muchos otros, por Andrés Paladiano, es una estructura muy similar a la que se decidió, ¿verdad?, utilizar para seguir el diseño externo del Teatro Nacional, que coincide efectivamente con esas tendencias contemporáneas para finales del siglo XIX, ¿verdad?, de la arquitectura alemana. Se ha dicho que el Teatro Nacional es bastante ecléptico. Podemos afirmar esto a nivel interno, pero no en su fachada exterior, ¿verdad? Entonces, en suma, la forma y la composición están derivadas de las propuestas paladianas. Por otro lado, afirmamos que el teatro es academicista porque, en pocas palabras, bueno, hay una interpretación, ¿verdad?, que implica el conocimiento. Cuando uno entra al Teatro Nacional, ¿verdad?, uno se pone a ver las pinturas, se pone a ver la escultura y se pone a ver la ornamentación, y encuentra que, a pesar de la gran diversidad, hay un diseño absolutamente pensado y finamente dedicado en todos esos elementos, ¿verdad? De tal manera que es academicista desde el punto de vista de que hay que comprender y hay que tener cierta información o formación para poder identificar toda esa propuesta decorativa, ¿verdad? Por supuesto que todos los elementos están muy enmarcados dentro de cánones didácticos, por ejemplo,
Por ejemplo, los muros con pilastras como estos, como lo vemos en comparación con algunas otras estructuras neopaladianas, ¿verdad? Igual que las columnas, que esto también se puede ver en su parte interna, ¿verdad? Bastantes decoradas, ¿verdad? Y les agregué aquí que muy similar a los templos griegos, porque yo no sé si ustedes han escuchado decir que hay gente que pasa por el Teatro Nacional y se presigna porque piensan que eso es una iglesia, ¿verdad? O sea, esa monumentalidad y esa belleza y esa estética en su exterior y en su interior están, ¿verdad?, muy abonadas en ese sentido, ¿verdad? La tradición renacentista la podemos ver sobre todo en el revestimiento, sus bloques de piedra, ¿verdad?, y todas sus columnas. Finalmente, este es un edificio historicista que es propio del diseño decimonónico, es decir, del siglo XIX, ¿verdad?, que lo que busca es recuperar, es decir, hacer algo grandioso, pero recuperando la gloria del pasado, ¿verdad? Habían transitado desde el periodo de la antigüedad, había transitado una larga Edad Media, había terminado la modernidad y este era un momento para poder recuperar todos esos estilos arquitectónicos, ¿verdad?, que van a dar esa noción de grandeza, pero sobre todo de un alto valor esteticista, y esto lo podemos ver aquí, ¿verdad?, en su parte externa. Por otro lado, lo podemos entonces, como les mencionaba hace un rato, ver el eclecticismo en sus interiores, que ahora lo vamos a mostrar con algunas imágenes, que lo que busca es mezclar una serie de elementos para hacer una propuesta nueva. Estos, desde el punto de vista historicista, podemos distinguir elementos como el techo, ¿verdad?, la cúpula, las marquesinas, ¿verdad?, y todos los decorados. La cúpula del Teatro Nacional fue hecha en Bélgica, se ensambló como un rompecabezas cuando fue traída más o menos hacia 1894, y bueno, lamentablemente no sabemos si las medidas de la cúpula se tomaron mal o no supimos ensamblarla bien. Lo cierto es que desde antes que se inaugurara el teatro siempre se ha metido el agua cuando el invierno arrecia bastante. Recientemente hicimos una súper, ¿cómo se dice? Restauración, sí, gracias, restauración, y no funcionó tanto. Hay dificultades, porque las restauraciones nos permiten solamente hacer eso, no podemos hacer modificaciones. Sin embargo, internamente es infinitamente hermosa. Adentro podemos encontrar la tramoya, y ahora mediante un video ustedes van a ver que el Teatro Nacional definitivamente es un palacete del siglo XIX y que hoy buscamos modernizarlo ante las necesidades del siglo XXI. Bueno, en su distribución interior vamos a tener, sobre todo, no vamos a hablar de la parte de la platea, sino de sus salones anexos, un diseño más hacia la francesa. Tenemos dos vestíbulos, el vestíbulo principal cuando ustedes entran, y luego entramos a un vestíbulo de distribución, ¿verdad?, que tiene una triada y que la gente de arquitectura, de teatro, llama la Galería de los Pasos Perdidos, porque precisamente permite esa distribución, ¿verdad? Tenemos una escalinata muy hermosa que inicialmente en los planos originales eran 3 y finalmente se decide hacer 2, y un hermosísimo foyer cuyos muebles fueron hechos por costarricenses, ¿verdad? Esta es parte de un matasellos original que tenemos, es una muñequita de más o menos 9 milímetros que permitía sellar con parafina, ¿verdad?, en esta parte desde los inicios del teatro. Es impresionantemente hermosa. Yo no he encontrado todavía, quizás ustedes sí, pero de los teatros que he visitado en América, en Europa y en otras partes, un foyer tan grande como el Teatro Nacional. Alguna gente pues lo ha comparado un poquitito al Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. No sé si alguno de ustedes ha estado ahí, sin embargo es distinto. Ajá. Bueno, el Palacio de Versalles era un palacio, realmente un palacio, es decir, un espacio utilizado por el rey como casa de habitación. No lo fue en sus inicios, pero sí al final por todos los reyes hasta que se da la Revolución Francesa en 1789, pero digamos que por sus consolas o
por sus grandes espejos y su luminosidad, permite dar una impresión de gran amplitud, pero que efectivamente tiene una gran dimensión. Cenas de gala, cenas militares, espacios de sociabilidad, 2 fumadores amplia y hermosamente decorados encontramos en el foyer del Teatro Nacional, como también vamos a tener los escudos de todas las provincias y el escudo que inicialmente fue el de armas y que fue eliminado en 1906, decoran ese hermoso lugar. Bueno, yo siempre cuento este mal chiste que dice que los nicaragüenses dicen que los costarricenses no hacemos guerras civiles por temor a quebrarle los vidrios al Teatro Nacional. Seguramente pensamos en el foyer cuando escuchamos eso. De ahí en más, todos los espacios, que esto tampoco lo he encontrado en ningún otro teatro que he visitado, de los que he tenido oportunidad, totalmente decorado, todos los llavines, todas las bisagras, todos los elementos que podemos encontrar metálicos en puertas y en otros espacios están totalmente decorados. Les puedo decir que en el foso del teatro, es decir, abajo de la platea, está el sistema de levantamiento de pisos. Ahora se los voy a mostrar, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocerlo o de entrar a ese lugar que es maravilloso. Y ahí nosotros tenemos algunos repuestos de estos elementos que son nuevos, tienen 120 años, pero son nuevos. Nos los dieron cuando hicimos el Teatro Nacional para ponerlos si en algún momento alguno se dañaba, y muchos de ellos no han sido todavía utilizados. Algo pasó. Ayuda técnica. Perdón. ¿Alguno conoce el foso del Teatro Nacional o alguna? Sí, han visitado. Bueno, puede ser que si después de esto, doña Judith, podemos hacer una visita especial. Para que puedan conocer ese espacio. Nosotros estamos ideando hacer un museo en este lugar, ¿verdad? Porque eso es muy bonito, es una parte muy mágica. Gracias, del teatro, muy amable. Bueno, y toda la decoración interna en cuanto a la ornamentación es básicamente grutesco. Es un arte que combina elementos vegetales, humanos y también, bueno, la flora y la fauna, ¿verdad? Les decía, de manera que permitan armonizarlos, y esto ha hecho que tengamos diablillos, que tengamos murciélagos, que tengamos más de 20 variedades distintas de flores y una serie de elementos, como les decía, muy bien pensados. Esas son algunas de las pinturas, estas particularmente de Paolo Serra, que están en lo que fue la dirección del teatro originalmente. Hoy se ocupa como oficinas, pero que todavía están ahí presentes. Y bueno, esta es la pintura más representativa del Teatro Nacional, mal conocida como la alegoría, bueno, peor conocida como la pintura del billete de 5 colones. Antes yo me ofuscaba cuando escuchaba eso un poco, ya he tratado de ser más tolerante, o la alegoría del café y el banano. Realmente esta es una de las pocas pinturas que cuando se elaboraron fueron nombradas, es decir, se les pusieron un título. Esta es la alegoría al comercio y la agricultura de Costa Rica. Es famosísima porque todo el mundo dice que tiene defectos porque en la costa no hay café, o porque este señor sostiene mal el racimo de bananos, etcétera. Realmente es parte de un tríptico, ¿verdad? A los lados hay una señora cogiendo café y un señor también un poco parecido a este. La hizo el italiano milanés Leardo Villa el año en que el teatro se inauguró, en 1897, y esta pintura, que es uno de los elementos más importantes que tiene el teatro, no solo porque sea más conocida, sino porque realmente quien se detenga a verla, extranjero o propio, va a identificar toda la historia de Costa Rica del siglo XIX. Este fue el encargo que alguien le sopló al oído a Leardo Villa antes que se suicidara, cual hizo pocos años después, y que desde Italia elaboró, sin haber tenido en su retina
los colores del trópico, siendo el europeo, y sin embargo su esfuerzo se acercó mucho a lo que hoy ha hecho que este cielo raso incluya a Costa Rica entre los 10 cielos rasos más hermosos del mundo. A veces no pensamos que nosotros tenemos esas cosas en Costa Rica, ¿verdad? Y dentro del grupo de gente que hace la selección, dice, rescaté esta frase que dice que con demasiada frecuencia nos olvidamos de mirar hacia arriba. Cuando usted hace una pausa y mira hacia el cielo, se levanta a sí mismo, y eso lo hace sentir a uno esta alegoría, ¿verdad?, del Teatro Nacional. Esta es una pintura que se hizo quitando las lámparas para que pudiera verse de esta manera, ¿verdad? Entonces desde 2004 estamos en ese top 10. Bueno, en 1897 se da la tan esperada inauguración del teatro. Por muchos años se ha dicho que se hizo en un 21 de octubre y sin embargo la inauguración hemos identificado recientemente que se hizo un 19 de octubre. Se contrató con muchísimo recelo a una compañía francesa. Y ustedes dirán, bueno, si por décadas, desde que estaba el Teatro Mora o el Teatro Municipal, principalmente vimos compañías españolas o italianas, no se contrató artistas nacionales o por lo menos algo que fuera más cercano a nosotros. Sin embargo, el siglo XIX, no solo para Costa Rica, pero particularmente para Costa Rica, había una importante francofilia, y esto va a hacer que definitivamente en términos políticos Rafael Iglesias, que ya había sucedido a su suegro, a José Joaquín Rodríguez Celedón, que estuvo hasta 1894 en el poder, y ya ahora estaba él casi terminando su primer periodo porque va a hacer algunas cosas con la constitución política para gobernar hasta 1902, va a tener que inaugurar el Teatro Nacional. Finalmente la compañía francesa Aubry es quien le corresponde inaugurar el teatro, y dicen que ese martes 19 de octubre, Rafael Iglesias, que tenía bastantes anticuerpos después de un gobierno muy autoritario y muy difícil, debió entrar por la puerta de atrás donde entran los artistas y no quiso ingresar por el frente por temor a ser abucheado. Bueno, en estos años, pues nosotros los costarricenses, algunos indignados, nos sentimos como un poco identificados con esas cosas, y entonces algunas de las cantantes de la compañía Aubry pues le llevaron hasta el palco presidencial recién inaugurado por él flores y saludos. Esa noche, por tanto, se cantó el himno nacional, se tocó la marsellesa, y resulta que uno de los miembros de la compañía salió al frente en el escenario y dijo en francés que el tenor principal estaba enfermo, pero que no se preocuparan, tenían un elenco bastante grande y lo iban a sustituir. La gente que estaba en el teatro abarrotándolo, porque dice la prensa que hasta que hubo reventa, aplaudió muchísimo porque pensó que estaban dando por inaugurado el teatro. Días después se dieron cuenta que lo que estaba sucediendo era una excusa, una justificación por esto. Aquí vemos a Émilie Méry, la artista francesa de la compañía Aubry más aclamada por el público costarricense durante las 3 temporadas que fueron desde el 19 de octubre hasta mediados de enero de 1897, y también una entrada original de ese momento que se conserva en el Teatro Nacional. Se inauguró con el teatro con la ópera Fausto de Gounod, y en suma se sucedieron otras óperas escogidas por el gobierno costarricense. También se creó el primer reglamento para el Teatro Nacional y para otros teatros. Entonces esto dice cosas bastante graciosas de cómo la gente no debe tirar cosas a los artistas ni silbarles, y que la gente debe dejar los sombreros en la entrada para que no tape, y cosas de este tipo. Bueno, muestran un poco la sociabilidad de la época, y por supuesto va a ser firmado por Rafael Iglesias, que como les dije es el presidente en 1897. El Teatro Nacional de Costa Rica todavía conserva una platea móvil. Para llegar a ese lugar hay que ingresar como por una especie de pequeño túnel súper mágico. Para los que lo conocen lo pueden identificar,
Y no es el único teatro en el mundo que tiene este sistema, pero sí de esta forma. Fue diseñado por un ingeniero italiano también, mecánico, que se llamó César Saldini, y que fue ampliamente laureado en el Reino de Italia en ese momento, no solo por hacer este mecanismo o diseñarlo, los planos, sino también, digamos, por otras labores. Lo cierto es que esto nos da una luz para pensar que quienes hicieron las propuestas decorativas, de planos, y de todos los elementos que tiene el Teatro Nacional, fue gente muy distinguida, muy escogida, y que el Teatro Nacional es el resultado de ese trabajo. Bueno, para los que no lo conocen, el sistema de levantamiento del piso, este espacio está debajo de la luneta del teatro y permite de forma manual, ustedes por supuesto todos han estado en un trapiche, han visto cómo, ¿verdad?, con fuerza animal se da vuelta esto, pues esto es igual, tiene una rueca grande acá, otra acá, y tiene 12 brazos, vamos a ver, perdón, 6 brazos que permiten ir dando vuelta, y cuando esto manualmente, como cuando uno sube la gata, esto no hay que hacer fuerza, lo que hay que tener es velocidad y buen aire, ¿verdad? Porque cuando uno entra y empieza dando vuelta, empieza despacio, pero cuando empieza a tener un poco de velocidad, ya uno tiene que ir corriendo y salir como cuando uno brincaba Suiza, va, que entra y sale, ¿verdad? De ahí. Este mecanismo, ¿verdad?, gira en esta parte, en esta rueca, mueve esta otra, y estas barras de transmisión llegan a 6 tornillos que están distribuidos, ¿verdad?, en este espacio de herradura, y que van a levantar 3 vigas. Esta es una de ellas, al fondo vemos otra y al final otra. Aquí vemos los tornillos, ¿verdad?, y aquí vemos el plano, el primer plano hecho por César Saldini, ¿verdad?, que es el proyecto de la platea móvil del Teatro Nacional de San José, Costa Rica. Está en italiano porque lo hace, y este es un sistema realmente diseñado para embarcaciones, porque estos son espigones fijos. Entonces ustedes los ven cómo están enterrados. Como el piso del teatro está inclinado, porque pensando que aquí está el escenario, que está mucho más alto, como cualquier teatro en el mundo, entonces estos tornillos van a tener que levantar mucho más que estos. Estos suben 1,20 m, estos suben 90 y estos suben 60 centímetros, de tal manera que una vez que se sube, queda un gran salón. Aquel 31 de diciembre de 1897, el pueblo costarricense subió ese piso, hizo un gran baile para recibir el Año Nuevo, y dicen que llegaba la fiesta hasta la antigua aduana, es decir, todo lo que eran las arcadas, ¿verdad? Y yo me puedo imaginar ese fiestón. Yo daría lo que fuera como historiadora por una máquina del tiempo, y lo que hago es entonces regocijarme con la prensa de esa época para rememorar un poco los detalles. Pero este es un sistema que, como les decía, no es único en el mundo, porque me he encontrado en otros teatros algunas variantes, ¿verdad? Por ejemplo, el Teatro Solís, que es de 1856 en Montevideo, Uruguay, ellos lo que hacían es que en esta parte lo resolvían, no tienen el mecanismo porque es muy complejo. Entonces ellos lo que hacen es que ponen una plataforma como esta con cerchas y así lo unen. En el Teatro Colón lo que tienen, en Buenos Aires lo que tienen sí es un sistema pero eléctrico. Ellos empezaron a utilizarlo a partir de 1908 y es eléctrico. Les funcionó muy poco tiempo, y yo hablaba con Luis Pereiro, uno de los arquitectos del Teatro Colón, y él me decía: nuestro sueño más dorado es volverlo a poner en funcionamiento. Lo que quiero decirles es que el Teatro Nacional de Costa Rica es uno de los poquísimos teatros en el mundo que no superan los 5, que tienen este funcionamiento, que funciona a la perfección y que nos permite llevar a cabo una gran cantidad de actividades. El Teatro Nacional es un símbolo para todos los costarricenses. Esta fotografía nos muestra el centenario de la independencia. Es 1921 y vemos, ¿verdad?, que lo podemos ver acá, es una fotografía del gran fotógrafo costarricense Manuel Gómez Miralles, ¿verdad?, y de cómo se reúnen todos los costarricenses, ¿verdad?, alrededor de él. Hoy hemos constatado nosotras en nuestra área, en nuestro centro, que prácticamente uno no ve ningún anuncio que esté vinculado con Costa Rica en donde no aparezca la fachada del Teatro Nacional.
Mire, hasta la empresa Bimbo tuvimos que ponerles una demanda porque estaban utilizando sin permiso la fachada del Teatro Nacional, pero lo que quiera que se ponga, imágenes de Navidad, el himno nacional que se pone en las televisoras en la mañana cuando van a empezar los noticieros, etcétera. El Teatro Nacional, ese símbolo que está ahí presente y que aglomera a todos, ¿verdad? Que nos hace sentir que no solo nos pertenece, sino que también nos representa. Por otro lado, los grandes artistas internacionales de todos los tiempos han estado ahí. Este es un ejemplo, no sé si lo identifican, ¿alguno lo identifica? Le regalo un libro al que lo identifique. Muy bien, Andrés Segovia. Como lo dijeron varios, ya no puedo regalar más de un libro. Andrés Segovia, el padre de la guitarra moderna, ¿verdad? Esta fotografía me gusta mucho, se las quise poner porque es una de las poquísimas fotografías que tenemos desde el escenario y que se pueda ver el público. Pues por supuesto es lógico entender que Andrés Segovia reunió a todos los josefinos durante la temporada que estuvo y hasta el palco presidencial estaba siendo ocupado. Como vino, vamos a ver, tuvo que haber venido, el año que vino, el presidente era León Cortés Castro, 1936-1940. Entonces ahí estaba León Cortés, seguramente con su señora y todavía con algunos miembros del ejército. Recordemos que el ejército va a ser muy importante, sobre todo para un gobernante como León Castro, que era un poco del estilo de Rodríguez Celedón o de Iglesias Castro, ¿no? Y todos los presentes. Ana Pavlova estuvo en 1917, la balletista más grande de todos los tiempos, cuando vino al Teatro Nacional tenía 36 años ahí. Y era tan representativa. Vino, les cuento, para que veamos otro elemento importante del Teatro Nacional. Es un espacio totalmente político. Monarcas y muchísimos presidentes, líderes de diferentes ideologías, líderes religiosos como el Dalai Lama, han estado ahí pronunciándose en ese escenario y buscando marcar alguna diferencia. Ella se presentó cuando se dio el golpe de Estado que dio Federico Tinoco a don Alfredo González Flores, 1917, y entonces ella se presenta sin saber probablemente qué estaba pasando y legitima un poco, ¿verdad? Una bailarina de la calidad de ella, pues por supuesto en esos intentos desesperados que nunca fueron fructíferos para los Tinoco de poder legitimar su poder. Pero además tuvimos concursos de belleza centroamericanos, como decir hoy los concursos de belleza que se hacían a nivel regional, se hacían en el Teatro Nacional. Adivinen casi siempre quién ganaba. Miss Costa Rica. Bueno, en 1963 también estuvo Kennedy, ¿verdad? Es decir, es este espacio que ha reunido a todos, pero también el Teatro Nacional, sin querer ser malinchista, ha sido ese lugar, esos 5 minutos de gloria para todos los artistas nacionales que empiezan formándose como músicos, por ejemplo, al calor de las bandas militares, pero que después, una vez que el teatro arranca de la mano del siglo XIX, va a consolidarlos. Queríamos mostrarles a través de este video, bueno, los distintos espacios del Teatro Nacional. El Teatro Nacional no solo es un elemento patrimonial arquitectónico, sino también tiene elementos de patrimonio inmaterial como la transmisión del conocimiento a través de los oficios, y se está constituyendo cada día más de cara a las obligaciones de este siglo XXI en un espacio que requiere no solo disfrutarlo como un derecho cultural, sino también que representa un deber para todos. Ahorita nos encontramos ante la crisis de tener que resolver temas importantísimos con el Teatro Nacional, un sistema contra incendios, renovar todo el sistema eléctrico, atender necesidades de las pinturas, de las esculturas, es decir, todos somos responsables de esto. Habíamos pensado desesperadamente en algún momento hacer un anuncio para pasarlo en Canal 7 donde estuviera el Teatro Nacional y después otra imagen donde no estuviera el Teatro Nacional y este espacio estuviera vacío, pero nos recomendaron que eso iba a ser muy impactante para los costarricenses, ¿verdad? Y una forma de hacerlo reaccionar. El Teatro Nacional es un teatro vivo, también tiene elementos de museo, y nuestra consigna
Ahora es usar para conservar y conservar para usar. Queremos que ustedes como costarricenses, o si hay alguno residente en Costa Rica, pues pueda sumarse a esto. Sin más, yo quiero agradecerles su presencia y su escucha, la paciencia por esperarme, y los invitamos a que si quieren saber más del Teatro Nacional y conservar imágenes maravillosas, pueden adquirir el libro que lo estamos vendiendo hoy aquí. Muchísimas gracias y un abrazo muy cálido para todos. Honorarios. En esta ocasión voy a tratar de resumir intensamente la intensidad de la vida del doctor Raimundo Rilloni Bolaños. Creo que para muchos de nosotros es un referente, y ayer en el vestidor con gente muy joven pregunté, ¿ustedes saben quién es el doctor Raimundo Rilloni Bolaños? Gente de 40 años y eso. Y uno volteó y dijo, sí, claro, es el de planificación familiar en este país. Entonces sí, aún las nuevas generaciones logran reconocer su valía dentro de todo esto. Bueno, algunos antecedentes nacionales, y probablemente Costa Rica presenta un acelerado crecimiento poblacional en 1955 a 1960 del 3.8%. Luego empieza a descender la tasa de fecundidad, y del 60 al 75 los costarricenses pasan, o las parejas pasan de 7.3 hijos a 3.7. Hoy todos sabemos que andamos alrededor del 1.9. Muy bien, pero esto puede ser beneficioso o no. No existe casi ningún registro exacto de las políticas de planificación familiar ni del impacto que éstas tuvieron inicialmente sobre la población. En realidad lo que han existido son entrevistas grabadas, remembranzas, relatos, interpretaciones de eventos históricamente significativos del pasado reciente. Debo reconocer el mérito, en la última diapositiva estaba, pero se me perdió. Esto es producto de una entrevista de la doctora María Carranza, médico antropóloga, que se encarga de entrevistar a los personajes de la planificación familiar en este país. Y estas transcripciones pertenecen al Centro Centroamericano de Población y al INCIENSA. Mucho de este material entonces proviene de ahí. ¿Quiénes eran o quiénes están ahí mencionados? Si ustedes se pueden meter y buscarlos y ver todas las entrevistas. Alberto González Quiroga, doña Elizabeth Odio Benito, Fernando Alpizar Barquero, no podría faltar. Y aquí hay un vínculo sentimental muy importante. Hablar del doctor Rilloni sin hablar del doctor Alpizar Barquero es un insulto. Don Guido Miranda Gutiérrez, Maricel Salas y por supuesto el doctor Raimundo Rilloni, que nos ha acompañado en la academia casi desde ese inicio. ¿Cómo se forma el doctor Rilloni? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Universidad de Costa Rica no tenía escuela de medicina. Aquí hay varias cosas peculiares. Él hace, en ese momento, la especialidad de ginecología y obstetricia partía de dos centros, el Hospital San Juan de Dios, en el cual los especialistas salían en obstetricia o ginecología. Y el otro centro de docencia era la Maternidad Carit, hoy Hospital de las Mujeres, y ahí los residentes en ese momento salían con los dos títulos, como así bien lo dice el doctor Rilloni. 5 residentes, 5,000 partos, esa era una de las faenas de estos residentes. ¿Quiénes eran los profesores? El doctor Max Terán, el doctor Cecilio Aranda, el doctor Carlos Prada, la doctora Moya en neonatología o en pediatría. Eran los maestros que se encontraron en el doctor Rilloni y muchos otros, un material muy valioso para la salud costarricense. Pero ¿por qué estudia medicina el doctor Rilloni? El doctor Rilloni es griego, nace en Grecia. Pero vamos a ver, vivíamos frente a la unidad sanitaria de Grecia y ahí quedaba la maternidad. Tal vez esa cercanía fue un factor de inducción. En Costa Rica no había facultad de medicina. Mi papá me decía que era difícil económicamente y ahora vamos a hablar del papá, que es otro personaje muy interesante.
pero que él podía hacer un esfuerzo para mandarme a estudiar a la Universidad de León en Nicaragua. Algunos amigos me contaron de la posibilidad de ayuda para estudiar en México, pero ya no había cupo en la UNAM. Tenía que ir a Pachuca, estar en Pachuca 3 años para luego pasarse a la UNAM. Puebla fue entonces la alternativa del doctor Rilloni. Vamos a ver cómo se mantenía el doctor Rilloni en Puebla. Estuvo desde 1956 a 1962. Recibía $25 de ayuda por el gobierno de Costa Rica, que luego ascendió a $40. Presidente, don Pepe Figueres y don Daniel Oduber como secretario. Luego ascendió a $40 esta ayuda. Cuando uno habla de ahora de las consultorías millonarias que oímos, decimos en realidad este dinero, que era dinero en ese momento, probablemente fue muy bien utilizado. Viajó en un avión Converse de la difunta Laxa, de 49 pasajeros, 6 horas de viajes con una escala en El Salvador. La familia, y aquí hay una cosa importante, el doctor Rilloni en este momento había perdido a su padre y fue toda la familia quien hace una contribución, le dan $30 y con esto se mantiene mensualmente don Raimundo. Ya avanzado en la carrera, es contratado en un hospital privado como camillero, ¿de acuerdo? Pero empieza a hacer partos y empieza a hacer algunas cositas en ese hospital privado. Probablemente su valía fue reconocida por sus profesores. Y entonces empieza a hacer partos y a poner anestesia. Y en ese momento el obstetra era el señor feudal dueño de la paciente. Entonces ponía el bloqueo caudal, que los gringos llaman en silla de montar, volteaba a la paciente, hacía el parto, terminaba su función y dejaba a la mamá con su niño en el cuarto. Así lo relata la entrevista del doctor. Le pagaban $8, más o menos, por esta función. Entonces ahí se iba redondeando su dinerito el doctor Rilloni. Hay que contar que se casa muy joven, de 22 años. Y entonces ya tiene que mantener una familia. 2 de sus primeros hijos nacen en México. Bueno, regresa a Costa Rica y aquí está. Una Costa Rica sencilla, una Costa Rica sin mucha complicación, sin mucha burocracia y ayuna de médicos. Y llega al Ministerio de Salud en 1962, lo recibe y así dice, como a las 9:00, no había agenda. El señor ministro, doctor Mac Terán Torres, me ofrece trabajo en San José. El salario, 1.200 colones, pero qué tirada, yo tengo una deuda de 12.000 colones, necesito más dinero. Y es entonces donde me contratan en Limón, en el Hospital Tony Facio, con un salario de 1.800 colones y además me daban casa. Por supuesto, entonces, es la primera incursión en Costa Rica del doctor Rilloni en Limón. En Limón, ¿qué le llama la atención? La existencia de cánceres de cérvix muy avanzados. ¿De acuerdo? Solo había manejo paliativo. Y esto es importante porque va a haber una concatenación cuando aparece la demográfica, que es más adelante otra de las entidades de las que el doctor Rilloni forma parte, cómo las políticas de planificación familiar llevaron a la salud reproductiva de las mujeres costarricenses. Las citologías vaginales empiezan por ahí, la detección del cáncer del cuello. Cuando termina como médico en Limón, se va a la unidad sanitaria de Grecia de médico director. Regresa a sus raíces, recordemos que nació en Grecia. Trabajaba 4 horas, salario de 750 colones al mes. En la tarde daba consulta externa en el Hospital San Francisco de Asís y pasaba una contravisita en el servicio de obstetricia. Como que la dinámica no cambia mucho, doctor. Otros 700 colones por mes, ahí vamos juntando algo. Algunas tardes, noches daba consulta en el dispensario de la Caja de Sarchí, 10 colones la hora y debía atender 8 pacientes por hora. ¿De acuerdo? Eso era la faena del doctor Rilloni en ese momento. Ok, estaba destinado para ir al Hospital México. El Hospital México se lo perdió. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque estaba en construcción y le dijeron que muy pronto, que ya iban a abrir y que mejor se venía en México. Sin embargo, la construcción del Hospital México se atrasa 9 meses y yo me imagino que la premura de trabajar y de mantener a una familia lo hacen entonces dirigirse a lo que, donde terminan sus días profesionales, sus días activos profesionales en el Hospital William Allen de Turrialba. Turrialba tiene una particularidad. Ahí la caña, es una zona rica y como el doctor mismo dice, la campiña, mi campiña turrialbeña. Y existe el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, el IICA, y eso es importante porque le da un vuelco cultural y económico a la zona. De hecho, muchos de los programas de planificación familiar fueron por concatenación del IICA con las caravanas de buena voluntad del Hospital Clínica Bíblica. Y empiezan ahí verdaderos programas de planificación familiar. Otra de las cosas importantes, ahora que hablamos del internado y del problema que tenemos, el Hospital William Allen de Turrialba fue un centro docente. Y no solamente de internos, probablemente creo que el doctor Soto Quiroz me mencionó ahora que fue interno ahí. Muchos fueron internos universitarios porque la Universidad de Costa Rica confiaba en la solvencia académica del Hospital de Turrialba y su gente. Ya usted estaba ahí con su gran compinche del alma, el doctor Alpizar Barquero, que había sido formado en Francia por Palmer. Cuando hablamos ahora de la laparoscopía en este país, el doctor Alpizar tiene un gran nombre dentro de esta historia de la evolución técnica de las laparoscopías. Doctor, aquí tenía sus brotes de rebeldía usted. No había un salón de ginecología para las pacientes. El director, que en este momento no me acuerdo quién era, se fue de vacaciones para Argentina. Y el doctor Rilloni agarra la capilla, la destruye y convierte eso en el salón de ginecología. Las pacientes muy cómodas y bien acomodadas, regresa el director y se encuentra con que no hay capilla, pero bueno, hicieron una capillita más atrás, más pequeñita, más adecuada, pero las pacientes tienen ese salón que no estoy muy segura, doctor, si en este momento ese salón todavía está vigente. Se dice que para el año 2020 el hospital de Turrialba tendrá su nuevo hospital, pero estos son algunos intríngulis de lo que hizo el doctor Rilloni en el hospital de Turrialba. ¿Cómo incursiona en la planificación familiar? Este es uno de los pueblos mágicos de México, Atlixco, y usted va, que está a 25 kilómetros al noreste de Puebla, va a visitar a su amigo, el doctor Miranda, Hugo Miranda, que luego fue pediatra y se vino a trabajar con usted al Hospital de Limón, y él enseña entonces los primeros trabajos sobre la píldora. En la escuela de medicina nadie le enseñó a nadie de planificación familiar. Y aquí dice el doctor, y lo cito textualmente, fui a visitar a mi compañero Hugo Miranda, que estaba haciendo el internado. Me enseñó los trabajos de la doctora Virginia Wright sobre la píldora anticonceptiva. Yo no sabía nada de eso porque no existía cuando él estudió. En el Hospital General de Pueblo sí hacían salpingectomía, lo que no hacían era anticoncepción farmacológica, pero sí hacían salpingectomía. En los casos de altísimo riesgo, la clasificación era bastante extraña, si tenía varices, si no tenía varices. En realidad, el jefe le daba el riesgo a la paciente. Sin embargo, en lo privado, como siempre, el que paga la música manda el baile, ahí sí se hacían las salpingectomías, el doctor Rilloni asistió a algunas de ellas, me imagino que también obtuvo algunos honorarios en esas asistencias. La esterilización masculina ni siquiera mencionada, ¿de acuerdo? Y los preservativos eran mal vistos para ser utilizados con malas intenciones, ¿de acuerdo? Entonces, la planificación familiar estaba en cero. Este es el panorama de el doctor Rilloni cuando estudia. ¿Qué pasa a Costa Rica? Las vasectomías no se realizaban.
¿de acuerdo? Regresan a Costa Rica. El Tony Facio hace bastantes salpingectomías, así está escrito, bastantes, no hay un registro de cuántas. Dicen, no se nos complicaban. Yo me pregunto, ¿habría seguimiento de esas pacientes? Pero bueno, no se nos complicaba. En la CARIT había más flexibilidad, pero existía como una especie de chantaje a la paciente. Y es un chantaje ingenuo, transparente, yo así lo veo. Señora, si usted se quiere operar, tiene que traer 2 donadores de sangre. Cuando usted traiga el papelito, los 2 papelitos del banco de sangre, aquí le damos un control. O sea, no se ponía que iba a ir a una salpingectomía. Y entonces, así era, conquistaban a la paciente y lograban hacerle las salpingectomías. ¿Por qué necesitaban sangre? Porque las cesáreas en ese momento eran procedimientos que ahora son vistos como un corte de cabello. Eran procedimientos muy cruentos. Y el doctor Terán le dice, ¿qué pasa, Rillori? Ayer hubo cesáreas y no hubo sangre. O sea, usted no logró cautivar a pacientes para salpingectomías. Esta era la tramitología que existía en ese momento para que las pacientes gozasen de la salpingectomía. Fernando Alpizar Barquero, su amigo entrañable. Los he oído, Rey y Fer, se dicen ellos entre ellos. Una dupleta importante en la salud reproductiva. Ya les dije el papel del doctor Alpizar en la laparoscopía, entrenado por el doctor Palmer. Y el doctor Max Terán en uno de esos viajes era muy peculiar, no habían como licitaciones ni nada de esas cosas. El doctor Max Terán va a Francia y se trae un laparoscopio y lo pone en la maternidad CARIT y empiezan a trabajar. Yo me puedo imaginar lo rudimentario del laparoscopio, pero lo ponen a trabajar. Ahí les pongo la conjunción del IICA y la clínica bíblica y de ahí surge la Asociación Demográfica Costarricense, que tuvo un gran papel. Creo que hasta la época, usted me corrige, doctor Rilloni, si no fue hasta la época del gobierno del doctor Rodrigo Carazo, don Rodrigo Carazo, que frenan un poco las políticas de planificación familiar. Luego surge Profamilia, y luego una clínica integrada Prosalud de las familias. Ustedes pueden recordar, Profamilia, el lema era tenga los hijos que pueda ser felices. Ese era el lema, ¿no es cierto? Entonces cada uno, sin embargo, había un trámite. El marido tenía que dar el visto bueno para que la mujer fuera esterilizada. Y era un trámite casi, y llegaban con el otro embarazo y el otro embarazo, porque si el marido decía que no, entonces la paciente nunca iba a obtener esa esterilización quirúrgica. Hay otro dato por ahí interesante, como ya las pastillas estaban en el mercado, se les daban cupones a las pacientes. El cupón blanco era para las que tenían muy poco dinero y entonces las pastillas eran gratis, ellas iban a farmacias y retiraban las pastillas, existía el cupón verde, Trabajo Social me imagino que hace alguna inversión, y el cupón rojo para las que sí tenían y así se les entregaban las pastillas. No teníamos la avalancha de anticonceptivos que tenemos en este momento. Entonces así funcionaba la planificación familiar. Y en cada uno de estos eventos el doctor Rilloni está involucrado, en cada uno de estos eventos. Hoy día el 75% de la población costarricense o de las parejas tienen acceso a algún método de planificación. Entonces vean ustedes que no fue sencillo, pero hemos llegado a una historia parcial de éxito y es aquí donde yo destaco al doctor Rilloni, al doctor Barquero, al doctor Alpizar Barquero personalmente. Pero tampoco se quedó quedito, esto es Hopkins, ¿no es cierto? ¿Por qué Hopkins? Porque Hopkins establece un programa y les quiero contar que yo fui la última becaria, la última bolsa de viajeros que se agarró en Hopkins y esto es a través del doctor Prada. El doctor Prada Díaz establece estos contactos. Entonces los costarricenses iban, se entrenaban. Hay un costarricense, creo, don Berlón Madrigal, que está en El Salvador, que también, y vienen a reproducir las técnicas de esterilización y se convierten en paladines a lo largo de Latinoamérica. Los oía ir a países asiáticos a hacer y a entrenar a la gente. Al hospital de Turrialba llegaban a entrenarse y el médico que llegaba a entrenarse salía con su laparoscopio, con todo su equipo.
Entonces, estos contactos internacionales fueron muy sencillos relativamente, se perdieron, no existe. Yapaigo ya no existe para nosotros en ese tipo de contexto. Probablemente, como somos un país que vamos en una escala económica mayor, Yapaigo voltea sus ojos hacia otros países más pobres. Pero es una lástima que esto se haya perdido. Bueno, nace en Grecia, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia de la iglesia el mito, ¿no es cierto? Que no era para acá, que se equivocaron y llegó, no, la iglesia sí venía para Grecia. Y se les había caído la iglesia anterior y es la única iglesia de hierro en Centroamérica o de metal en Centroamérica. Nace en Grecia, provincia de Alajuela. Es el primogénito de 2 familias. Esta información me la da su hermana, doña Marta Rilloni, con quien tuve una conversación. Recibe el nombre de su abuelo paterno, patriarca de la familia, con la responsabilidad y el compromiso que eso significaba. Sus compañeros lo recuerdan como un joven sobresaliente en sus estudios, despreocupado pero feliz. Raimundo es conocido en la familia como Dengue, ese es el apodo que tiene en la familia, se lo puso su tío, porque todas las enfermedades se le pegaban. Y aquí me ponen ellos este comentario, creo que la doctora podría decir que siempre estuvo en hecho contacto con enfermedades y la medicina. Entonces el apodo del doctor Rilloni dentro de la familia es Dengue. Los Rilloni, ¿de dónde vienen? De un pequeño pueblo al sur de Italia, Cándida, que en este momento tiene 1.300 habitantes. Y por el otro lado, aquí está doña Didier, la mamá del doctor Rilloni, una mujer que queda viuda muy tempranamente con 6 hijos. Es de decir que de las primeras familias que llegaron a Grecia, los Bolaños fueron una de las primeras familias. Su madre, ama de casa, una mujer vibrante y muy enérgica, descrita así igual por doña Marta. Enviudóse muy joven y le correspondió sacar adelante a 6 hijos. Describía al doctor Rilloni como un rematado. Los Bolaños fueron de las primeras familias que llegaron a Grecia. En su entrevista, el doctor dice que era costurero, doña Marta dice que no era costurera, que le gustaba coser, que era otra cosa, pero que ese no era su oficio, que sí le hacía la ropa a los hijos, blanqueaba los sacos de harina, azúcar, le quitaba los logos, las marcas de los sacos, y de eso nos hacía la ropa. Así vestía el doctor Rilloni en sus años de infancia. Aquí hay una foto nueva de la familia, y él no creo que sea futbolero. Jugaba, como dice su colega, el doctor Alpizar, en una forma tenis de campo con los personeros del ICA, así se dice, pertenecía a la oligarquía turrialbeña. Sin embargo, esto lo traigo, bueno, el equipo de Grecia estaba en primera división, estaba al final, y ustedes van a decir que es que si yo perdí la dimensión de las cosas, pero no, fíjense ustedes cómo se llama el estadio de Grecia, Allen Rilloni, el papá del doctor Rilloni. Me puse a buscar si el señor Rilloni era futbolista, si que compró el estadio, les dio el terreno, nada de eso aparece en la historia. Sin embargo, era un hombre muy comprometido con la sociedad griega. Y entonces muere a los 40 años en un doloroso accidente frente al parque de Grecia. Y la comunidad, en agradecimiento por su involucro en el civismo de Grecia, nombra al estadio Allen Rilloni. En el parque de Grecia hay una estatua de don Allen Rilloni. Un día, para contarles algo más, Raimundo le pide trabajo a su padre en la planta eléctrica, que el abuelo también tiene el antecedente de las plantas eléctricas y que estaba instalando en ese momento en Grecia. Lo contrata como peón, pero le dice, te voy a pagar menos porque vos no sabes hacer lo que hacen los peones. Y el doctor Rilloni dice, no lo creo conveniente, yo voy a trabajar las mismas horas aunque sea malo, así que me paga lo que le paga a los otros peones. Aquí está el señor Rilloni y a la par el estadio.
Ese estadio caben 4.000 personas, tiene gramilla natural. Mi hijo me estaba diciendo, ya usted sabe más de fútbol de Grecia que cualquiera de los griegos probablemente. Y otra parte tiene 2 matrimonios, el primero con doña Cecilia Araujo Rey, empresaria, quien falleció. Ahora está casado con doña Irma Otero González, enfermera profesional obstétrica, 4 hijos, Alon Raimundo, que es pastor evangélico, Ana Marcela, empresaria en turismo, Alejandro, empresario en turismo, y Tricia Cristina, economista, 6 nietos. Solo un pequeño detalle ya para terminar, doctor Rilloni, no podíamos dejar de mencionar a Jorge de Bravo, que es turrialbeño, y escogí este pequeño poema. Hombre, soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza, yo exijo por lo tanto que me dejen usarlas. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga, pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas, pido ternura, cena, silencio, pan, casa. Soy hombre, es decir, un animal con palabras, y exijo por lo tanto que me dejen usarlas. Muchas gracias.